Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig. Amigos de Canal Rural, buenos días. Bueno, un mes de julio que nos ratifica esta tendencia en la caída de la oferta ganadera, que para mí es el verdadero soporte de los precios actuales. Es muy importante la demanda externa, es muy importante el volumen que están teniendo nuestras exportaciones, los precios internacionales, los precios FOB nuestros. Pero la base de esto, que involucra exportación y consumo, es que estamos en una tendencia. En julio se faenó 12% menos que el año pasado, que es en ganaderías palabras mayores. 12% es un cambio abrupto de tendencia, veníamos liquidando durante el año pasado, y ahora vamos a pasar a una situación entre equilibrio y retención, más cercano a la retención moderada que al equilibrio. Probablemente cuando contemos la hacienda a fin de año tenemos más hacienda, porque la faena, cuando termine el año, ya tenemos 7 meses de 12, va a caer 1.400.000 cabezas si al mercado ganadero argentino, exportación y consumo, le están faltando ya 200.000 toneladas anuales. Este faltante se siente. Los precios internacionales, los precios FOB de la Argentina son muy buenos, están un 20% por arriba del promedio histórico del año 1960 hasta la fecha. En la historia ha habido mejores precios, pero son precios muy buenos, que como siempre decimos, ya igualan al pico máximo contemporáneo que hemos tenido en el 2022. Los precios FOB tan buenos quedan de alguna manera deslucidos o compensados por el hecho del fortalecimiento del peso argentino. El peso argentino en los últimos meses o años ha crecido por debajo de la inflación, su cotización. Eso es lo que antiguamente se llamaba, que no se llama más, no usan esas palabras, atraso cambiario. Una cosa compensa la otra. La demanda internacional, Argentina no ha participado de este boom de exportaciones de comercio internacional de carne vacuna que ha habido en los últimos 3 o 4 años. Entre el 2024 y el 2025, el mercado internacional de la carne subió 1,5 millones de toneladas, que fueron capitalizadas por Brasil y Australia, sobre todo Brasil. Argentina está ahí en un piso de 750.000 y un techo de 950.000, y ahí dice, por falta de materia prima, no por falta de mercado, pero por falta de materia prima, y por las condiciones generales de competitividad de la ganadería argentina, está en ese techo. 30% de la demanda es la exportación, 70%, ojo, 70% sigue siendo el consumo interno. El consumo interno, uno ve las variables, dice consumo interno mal, el tipo de cambio atrasado, los precios internacionales, los precios FOB argentinos muy buenos, la demanda internacional, hay espacio para que si las tuviéramos, como también se plantea otros países, como Uruguay, como Paraguay, como Nueva Zelanda, con muchos de los jugadores que no son Australia, como son Australia o Brasil. Si quisiéramos venderlo al mercado internacional 100.000, 200.000, 300.000 toneladas más, razonablemente, tampoco una pavada, el mercado internacional está. Hoy, de acuerdo a la tendencia de estos 7 primeros meses del año, tenemos 7 meses del año transcurridos, al mercado argentino le van a faltar 200.000 toneladas de carne, 1.400.000 cabezas con respecto al año pasado. 1.400.000 cabezas es una caída en la faena de la extracción al rodeo tan importante, que cuando uno relaciona una faena tan baja, la mortandad estimada de ganado adulto, y por otro lado ve la entrada al rodeo, que son el destete, uno relaciona todos estos datos y dice, al 31 de diciembre próximo vamos a tener que registrar 300.000, 400.000 cabezas más de stock ganadero, o sea que el stock ganadero está en una moderada retención. Vamos a ver, porque una parte importantísima de todo esto es la cantidad de terneros que entran al rodeo, y lo que se está viendo es que si bien en la primavera pasada, que va a ser la aparición 2026, y el destete 2027,
La preñez fue muy buena, fue mejor, 1 o 2 puntos, que a nivel nacional es muchísimo. En la Cuenca del Salado tocó el máximo, según el INTA Cuenca del Salado, tocó el máximo de los últimos 15 años. La preñez es muy buena, pero sí, como nos dijeron los datos de la Secretaría de Agricultura el 31 de diciembre pasado, que es contemporáneo con la época de servicio, había 500.000 vacas menos. Entonces, mejor preñez sobre menos vacas, el resultado de todo eso puede dar probablemente de que por cuarto año consecutivo estemos en el orden de los 14,5 millones de terneros destetados, cuando, siempre lo decimos, para ubicarnos históricamente, el destete en la Argentina en los últimos 15 años, en 7 oportunidades superó los 15 millones de crías. Este año probablemente vamos a estar, el año 2026, el destete que ya se terminó, estuvo en 14,5 millones y suponemos que el próximo, si bien tiene mejor preñez, que el preñez ya en ciertas zonas del país uno ve que está tocando un techo. Con Garzaló hay partidos que están 92-93% de preñez. Para la Argentina, que nosotros conocemos, y como promedio de todos los productores de la zona, campos propios, alquilados, productores con tecnologías, sin tecnologías, capitalizados, no capitalizamos, ese 90 y pico por ciento es un... siempre muy acorde a cómo venga el campo, la oferta forrajera, el estado corporal de las vacas en el tiempo de servicio. Pero digamos, si uno mira todas las variables, la variable mercado internacional, volumen de mercado internacional, en estos últimos meses, probablemente el volumen comercializado a nivel mundial en los últimos 3-4 meses del año va a pisar el freno. Básicamente, pues se está cortando el flujo más grande de exportaciones mundiales, que es el que va de Brasil al que va a China, se está cortando. Ahora se interrumpe, Brasil ya está en el 90% de la cuota cubierta de China, lo va a cubrir en 2 semanas. Brasil empieza en un largo desierto que no va a poder colocar carne en China hasta que no empiecen a producir. Todo el mundo descuenta que van a empezar a trabajar y a activarse el mercado brasilero para entrar a China el 1 de enero. Con lo cual, pensando el flete, que ellos también entienden, 40, 50 días de flete, más toda la producción y demás, y pensando que mucha carne se va a producir con anticipación para estar en cámaras o en barcos enlarradas y demás, para entrar el 1 de enero con un enorme volumen de carne, como ya hicieron el año pasado. Pero parece que lo van a hacer de vuelta. Pero digamos, el desierto que tiene por delante Brasil, que nos puede llegar a involucrar a nosotros, como vamos a ver ahora, es un desierto de 3 meses. Ya en noviembre ya se va a estar hablando de otra cosa, pero se va a estar vendiendo al mercado chino para cubrir la cuota de 1.600.000 toneladas que va a regir a partir del 1 de enero. Volviendo al tema acá localmente, otro indicador es un indicador indirecto, pero es un indicador muy importante al fin, que es el porcentaje de hembras en la faena. Por primera vez en mucho tiempo, en julio está 6 o 7 décimas por debajo del promedio de julio de los últimos 20 años. Estamos muy cercanos, es 44.3, no estamos en el 39 o 40% que es inequívocamente de retención, no estamos en el 50 y pico que es inequívocamente liquidación, estamos en un equilibrio tendiendo, como todos los datos indican, estamos abandonando lentamente un periodo de liquidación y estamos entrando en un periodo de retención. El dato más fuerte es el dato de la faena conjunta, machos y hembras, que está cayendo. Hembras todavía está en un porcentaje que está... Vuelvo a repetir, para el mes de julio está unas décimas por debajo del nivel de equilibrio. Otro indicador, que no es un indicador que permite anticipar el ciclo ganadero, pero es un indicador muy importante del ciclo ganadero. Uno es los precios reales, que siguen siendo muy buenos, pese a que hace 5 meses que están en declinación. Siempre muy atentos a lo que sucede en los próximos meses, porque no va a avisar en determinado momento, algo va a gatillar y los precios después de 5 o 6 meses estabilizados en términos nominales, retrocediendo en términos reales. No es la primera vez que el salto de febrero-marzo, que no falla ninguna vez, en los últimos años no falló nunca, ya se está establecido, eso se anticipa al segundo semestre del año previo. Los precios reales siguen siendo muy buenos, más para el ternero que para el ganado gordo, pero siguen siendo muy buenos. El porcentaje de hembras en la faena cayó, y hay otro indicador que no es un indicador, es un indicador indirecto del ciclo ganadero. El indicador directo por excelencia es contar la vaca, contar bien el ejercicio, contar los animales, y eso va a dar bien.
es el peso medio de faena que nos pega una verdadera sorpresa. Esa sorpresa lleva a que en el mes de julio el peso medio por anual faenado esté en el orden de los 244 kilos. Yo personalmente no pensé que iba a haber, estábamos forcejeando alrededor de los 230 kilos durante mucho tiempo. Este peso medio es 14 kilos más alto que 2 años atrás. 11 kilos más alto que julio del año pasado, 14 kilos más alto que julio del año 24. Solo por aún con la baja de la faena, solo por el aumento en el peso medio, con la misma cantidad de animales faenados producimos 180.000 toneladas más que si nos hubiéramos mantenido en el peso medio paupérrimo que tenemos. El nuestro sigue siendo un peso medio atrasado, porque todos los países están en la misma. Como el precio del alimento en todas partes del mundo tiene una excelente relación novillo, carne vacuna versus granos forrajeros versus el alimento, los periodos de recría y especialmente de confinamiento a corral se extienden, se producen más kilos, los animales vienen más pesados, como una manera también de diluir algo que se está dando en todo el mundo, pero especialmente en la Argentina, que es una diferencia negativa de compra-venta para el recriador, para el filotero, para el invernador, que para diluir esa diferencia tan adversa no lo puede hacer en poca cantidad de kilos, pues pierde plata, sino que intenta alargar todo lo posible, agregarle kilos y diluir esa diferencia negativa de compra-venta, que no sería extraño que en los próximos meses, que hay una escasez especial de terneros, estacionalmente en el segundo semestre, inclusive se acentúe. Esto es una noticia positiva, vuelvo a repetir, esto compensa 180.000 toneladas con esta faena tan baja que vamos a tener este año, con respecto a que si hubiéramos mantenido con esta faena baja hubiéramos mantenido los pesos medios de faena anteriores. Ojo que hay dos motivos por los cuales el peso medio sube. Porque todas las categorías son más pesadas, pero fundamentalmente además, porque hay menos terneros y vacas que aportan menos kilos en la faena y hay más novillos. De todas las categorías, la que menos acusa la caída interanual de oferta es novillos. Por supuesto, vacas está cayendo, vacas está, de acuerdo a nuestros números, vacas está entrando en caja. El número de vacas que vamos a matar este año es de acuerdo a la experiencia de los últimos 20 años, es la cantidad de vacas que en relación al stock de vacas que tenemos cuando empezó el ejercicio, el 1 de enero, es la que podemos faenar sin afectar el stock. O sea que si fuera solamente por vacas, es discutible que estamos en retención. Pero la caída de la faena es tan grande, machos y hembras, que si, bueno, sencillamente, cuando contemos la hacienda, si en relación a la cantidad de terneros que entran al stock, la mortandad y la faena caen tanto, bueno, entonces el número va a dar positivo, va a dar mayor. Un vistazo. Bueno, esto ha hecho que la faena, en lo que va del año enero a julio, acumulada sea del 10% la faena, pero la producción de carne, o la oferta de carne, la producción de carne, haya caído 6,8%. Como en todas partes del mundo, pero especialmente en Estados Unidos son maestros para esto, siempre lo cuento, en Estados Unidos están pensando seriamente en apuntar a un novillo de 1.000 kilos. Aunque tenga desperdicio de grasa, aunque tenga esto, aunque tenga desechos, un novillo de 1.000 kilos. No vamos a tener más animales en los próximos años. La cría no va a dar una respuesta. La respuesta que va a dar va a ser insuficiente para el faltante de carne. A los animales que tenemos que vamos a cargarles todos los kilos que podamos. Vamos a ver cómo cambiamos las dietas, cómo hacemos recrías más largas. Y uno de los profesores en ciencia animal más reputados de Estados Unidos, con todo esto es una fuente de debate en este momento en Estados Unidos si es posible seguir agregando los novillos en Estados Unidos. En este momento están dando 440 kilos carcasa por animal. Pero vuelvo a repetir, caída de la faena en lo que va del año 10%, en julio 12%, pero en lo que va del año 10%, caída de la producción de carne en lo que va del año 6,8%. Un vistazo al tema de los supermercados. Los supermercados en Argentina no tienen, en la venta de carne no tienen el papel extraordinario que tienen en Estados Unidos, en Brasil, en Chile, en Europa, en todos lados, inclusive en Australia. El comercio tradicional en Argentina todavía tiene un espacio muy importante. Es muy difícil, porque no hay datos, es muy difícil calcular qué participación tienen los supermercados en la venta de carne en la Argentina, pero el número está en el orden del 12-14%. Algunos supermercados muy especializados en carne vacuna en determinado momento, sobrefacturación, venta sobre facturación.
estuvieron en algún momento en el orden del 20%. Y la participación del supermercadismo en la venta, que esto es lo que quería decir, en el consumo de carne, está entre el 12 y el 14%. Ahora, veamos lo que pasó con las cadenas de supermercados, mirando lo que vende, que está discriminado, entre abril del 23, plan platita, y abril del 26, que es el último dato de encuesta de INDEC de supermercados que tenemos. Venta de panadería, 1% abajo. 1% abajo, una venta, efectivamente se vende menos pan. Venta de lácteos, abril de hace 4 años contra abril último, 10% abajo. Venta de almacén, 18% abajo. Venta de verduras, frutas y verduras, 20% abajo. Venta de bebidas en los supermercados, abril del 23 con respecto al abril último, 35% abajo. Venta de carnes, que es todas las carnes, pero la que ahí pesa decisivamente el número que nosotros tenemos, que la venta de carnes en los supermercados, en la sección carnicería que no está discriminada, es el 60% de la venta, porque todo esto viene expresado en plata, no en kilos. La carne, contra todos los demás que cayeron entre un 10 y un 25, hasta un 35%, la venta de carne, vuelvo a repetir, para mí, en plata, por el tema de la carne vacuna, subió 0,5%. Cada vez es más importante, cuando vemos la evolución, cada vez es más importante carnes en relación a bebidas, almacén, a panadería, a lácteos, a fruta y verdura. Mercado internacional. Mercado internacional muy turbulento. Ustedes saben, ya Australia se quedó fuera del mercado chino porque agotó la cuota. La agotó en Corea también. La había agotado el año pasado, la voy a agotar este año. Australia. Brasil en estos días, los chinos dieron a conocer que tiene cubierto el 90% de la cuota, en 15-20 días más la terminan de cumplir. Brasil se empezó a caer las exportaciones, pero a caer fuerte. Hay una estimación del Banco Itaú de que Brasil este año, con la caída fuerte que va a tener en los últimos meses del año, básicamente porque se le cierra a Europa y porque China le va a comprar 500.000 toneladas menos que el año pasado. Le ha reducido lo que Brasil venía colocando hasta el año pasado, 1,5 millones de toneladas, le dijo no, 1.600.000, la cuota tuya es 1.100.000. La cuota ya la está por cumplir. Acá se abre una posibilidad de Argentina muy interesante en Europa, pero muy interesante en Europa. El hueco que va a dejar, que no lo vamos a ocupar solo nosotros, va a ser Uruguay, en la medida del volumen que tiene Uruguay para exportar, que no tiene tampoco demasiado excedente. Uruguay tiene una caída muy fuerte en la faena que se extiende, nosotros también la tienen y ha empezado en Brasil. Y eventualmente en Nueva Zelanda. Entonces, ese negocio que tenía, que era uno de los grandes flujos mundiales, del orden de los $1.000 millones, a causa de los antimicrobianos, que Brasil no puede demostrarlo, que tiene una política, la Unión Europea, de que no hay rastros de antimicrobianos, léanse la monancina, como promotor del crecimiento animal, todo eso ha hecho que Brasil, y ya Brasil está asimilando, está aceptando que por mucho tiempo es 1 o 2 años, va a estar fuera del mercado europeo. ¿Qué hueco deja? Deja un mercado de $1.000 millones que en un 70% es congelado, que nos interesa, pero más relativamente, y un 30% es enfriado, que nos interesa más. Ahí se produce un hueco que, vuelvo a repetir, puede ser a partir de septiembre se termina de entrar carne de Brasil. Eso es una oportunidad. El mercado europeo hoy tiene una cotización de Hilton por debajo de los $19.000. No está pasando un mejor momento, también estacionalmente no es la época del año, pero lo que uno mira hacia adelante es que si el principal proveedor de la Unión Europea es Reino Unido, pero el segundo es Brasil y el tercero somos nosotros, la ausencia de Brasil nos deja un hueco muy interesante que se agrega además
que a partir del 1 de enero próximo ya la cuota Unión Europea-Mercosur está en el orden de los 19.000 toneladas y ahí vamos a también vamos a poder utilizar, somos especialistas en ese producto enfriado que podamos aprovechar. En el caso de China, como se dice hoy, es más complejo. En Brasil se esperaba que donde se dejara de producir para China, que es el 50% de las exportaciones de Brasil, y la exportación es uno de los grandes motores de Brasil, es el 30% de la demanda, los precios iban a derrumbar, pero los precios no se derrumbaron. Los precios en vez de bajar, subieron. Hoy Brasil se suponía que de $4.20 engancho, kilo engancho a la carne mayorista, iba a bajar por debajo de los $4, está a $4.35. Lo que sí está, que se sabe a cuánto está vendiendo Brasil esa carne que antes tenía y que ahora, por ejemplo, el delantero Ocho Cortes que iba a China, que en algún momento llegó, origen Brasil, que en algún momento llegó a estar, historia contemporánea, hace pocos meses a $7.000, hoy Brasil lo cotiza a 5.000. Dice, no, esto ya va a cambiar porque apenas nos volvamos a conectar con China en noviembre para producir carne que se va a embarcar y se va a mandar al mercado chino para entrar primero, ahí ya se va a corregir. Pero los precios a los cuales se está vendiendo Brasil, los spots, los actuales, son más bajos o mucho más bajos, porque se siente ese enorme volumen, 50% de las exportaciones brasileñas ahora se están redestinando ¿a dónde? En algún momento se decía alegremente, eso va a ir parte al mercado americano, parte al mercado interno, parte al mercado sudeste asiático, norte de África, Medio Oriente, donde Brasil, bueno, se han dado cuenta que ese volumen no lo pueden vender en el mercado interno, no lo pueden vender en los mercados externos, nuevos mercados creados, porque no asimilan de un día para el otro el enorme volumen, el flujo más grande de comercio internacional de carne que se conoce, Brasil a China. 1 millón, hasta el año pasado, 1,5 millones de toneladas. China en este momento está viendo eso, ya no cuenta con Australia, tampoco está contando con Estados Unidos porque la vuelta después de las sanciones, los mataderos y frigoríficos deshabilitados se están habilitando pero con cuentagotas. Estados Unidos está caro, tampoco tiene un excedente de carne demasiado grande. Mira el horizonte y los que están para cubrir, aunque sea parcialmente, a compensar ese faltante brutal, 100.000 toneladas de China, 500.000 toneladas, 100.000 toneladas de Australia, 500.000 toneladas de Brasil, los chinos miran para acá y acá están en el Río de la Plata, Uruguay y Argentina están mejorando los valores que pagan. Están mejorando todas las semanas. Pues todas las semanas empieza a acercarse el momento que se piensa que va a durar 3 meses, a lo sumo 4 meses, en que el faltante brasilero va a ser que los países que lo pueden usufructuar, que somos nosotros, básicamente somos nosotros y Uruguay, vuelvo a repetir, tiene un faltante de carne importante que le impide, Uruguay, como vamos a hacer nosotros en los próximos meses, va a arbitrar quién nos paga mejor hacia ese lado vaya. Vamos a ir. Brasil se está pensando que en agosto, las exportaciones de agosto van a ser 25% inferiores a agosto del año pasado. Brasil, después de una suba y otra suba y otra suba indefinida, Brasil en 10 años pasó de 1,5 millones de toneladas exportadas a 4 millones de toneladas de carne. Eso en este momento, ahora estamos tomando conciencia todo de qué significa que China, por este motivo, porque se agotó la cuota, deje de comprar. Nosotros lo vamos a aprovechar, ya lo estamos aprovechando, se está expresando en el valor de la vaca, hay menos vaca por un lado y por otro lado China está pagando mejor. ¿Por qué está pagando mejor? Y quizá pague mejor, digo quizá porque no hay ni siquiera una seguridad en esto, en los próximos 3 meses va a surgir una oportunidad muy interesante, tanto en Europa, como lo dije, como en China. Porque el faltante, nosotros somos exportadores importantes, tenemos cuota sin usar, que la vamos a poder usar en los próximos meses. El problema sigue siendo casi el mismo para todos los países que no son Australia ni Brasil. No tenemos hacienda. No tenemos hacienda suficiente para el momento de la demanda del comercio internacional. Ahora, esto no es gratis. Brasil, todo indica que va a colocar gran parte de ese sobrante que antes colocaba, lo mismo Australia y Brasil, ese enorme excedente que exportaban y ahora no lo van a poder hacer más en China, lo van a redireccionar al mercado americano, que es tan importante para nosotros. Ahí hay una cuota
de incertidumbre muy grande si las autoridades americanas el año que viene van a renovar la cuota de 80.000 toneladas, la extra cuota que nos dio Trump. Ustedes saben cómo son los análisis políticos en este momento. Es muy probable que Trump pierda las elecciones, su partido pierda las elecciones de noviembre. Vamos a ver si va a tener la fuerza suficiente. Se tuvo que imponer en su momento para imponer esta cuota de 80.000 toneladas adicionales para la Argentina. Mucha gente dijo, esto no es importante, concedámoslo. Necesitamos la carne magra para corregir nuestra carne, que es cuanto más pesados y más engrasados son los animales, más excedente de trimmings grasosos producimos. Necesitamos sí o sí la carne magra. Y Argentina, además, como lo dicen, y es verdad, es el séptimo proveedor. Tenemos 6 para preocuparnos antes que la Argentina. Argentina es un jugador marginal, salvo en China y en el enfriado de Europa o en Israel, es un jugador marginal. En Estados Unidos es un jugador marginal. No sabemos si eso se va a renovar. Ahora, igualmente, entre lo que se nos presenta de China y lo que se nos presenta de Europa y la cantidad de hacienda y de novillos y de vacas que tenemos disponibles, especialmente vacas en esta época del año, la oferta cae mucho, justo en un momento en que China teóricamente tendría que acelerar la compra por este faltante. Con lo cual, no sabemos, ya se está viendo que el mercado americano está aflojando. Está aflojando, hubo un episodio muy raro, una caída fuerte de la hacienda y de los valores dentro del mercado americano. El desencadenante es insólito, que es la reapertura del mercado de terneros por México, después que ya hay menos que defender porque el gusano barrenador del Nuevo Mundo se pasaron 30 años combatiéndolo, ya entró al mercado americano, ya está en Estados Unidos. Evidentemente ahora van a dejar que entre con cuentagotas, pero que empiece a entrar de vuelta terneros mexicanos a Estados Unidos. El mercado de futuros, que está compuesto por mucha gente que sabe de carne y mucha gente que no sabe nada, lo leyó. Hubo una caída muy fuerte de los futuros en el mercado de spot. Estados Unidos, el precio mayorista de la carne bajó de $9 en gancho a $8 en gancho en cuestión de 15 días, que era inexplicable que estaba pasando. Ahora lentamente parece que se está recuperando porque el efecto de la entrada de esos terneros, que el día de mañana van a ser novillos con cuentagotas, en un primer año se supone que no van a ser más de 200.000 terneros, frente a una calf crop, un destete americano de 33 o 35 millones de terneros, es irrelevante. Pero sin embargo, el mercado lo leyó así, los mercados futuros lo leyeron así, se cayeron los precios. El mercado americano ha tomado la mano de que Australia va a tener un excedente que lo va a querer colocar ahí, de que Brasil va a tener un enorme excedente en los próximos meses que lo va a querer colocar ahí, y Argentina sigue colocando, y todos queremos vender a los americanos. Hay un desfasaje entre lo que vale internamente la carne 90% chemical link, la carne en manufactura, y lo que vale el valor de importación. Hay una diferencia demasiado amplia y una diferencia demasiado grande a favor de la carne magra de origen americano de la importada. Cuando esa diferencia generalmente estaba relativamente cercana y está muy lejano. El mercado de importación americano le tomó la mano, que están haciendo cola para venderle carne porque el mercado chino se cerró para dos grandes jugadores como Brasil y Australia. Amigos de Canal Rural, será hasta el próximo jueves. Marfrig. Somos la empresa global líder en proteína vacuna. Compramos todas las categorías para faena e invernada. Marfrig.